Atravesamos un momento de pesar y tiene todo que ver con lo que vemos en la calle, con lo que vemos durante las infancias, en los colegios. Hablamos mucho de violencia escolar, pero definitivamente habitamos una era de mucha violencia que es transversal a los ámbitos de desarrollo de las personas. Hoy queremos mirar desde un lugar, por un lado, más compasivo, pero también uno donde probablemente hay más soluciones. Este problema de la violencia que estamos experimentando cada vez más y en aumento en los espacios educativos. Y para hacerlo estamos con Amanda Céspedes. Ella es médica, cirujana, neuropsiquiatra de la Universidad de Chile, presidenta de la Fundación Educacional Amanda y autora de muchos libros. 13 libros. 13 libros, Amanda. Vaya que has escrito, Amanda. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Encantada, gracias a ti por esta invitación en estos momentos complejos que estamos viviendo. Algo que leía a propósito de este momento y que de repente hay unos pics de contenido por las noticias, era una declaración que tú hacías y era que estabas en desacuerdo de que habláramos específicamente de violencia escolar. ¿Por qué? Así es. Primero, porque coloca a la violencia al interior de los establecimientos educacionales y por lo tanto responsabiliza a las personas que están al interior de los establecimientos educacionales, llámese equipos directivos, equipos docentes, etcétera, de la causa de esta violencia, de alimentar esta violencia y de permitir que esta violencia se exprese, ¿no? Es como la violencia intrafamiliar. Cuando alguien habla de violencia intrafamiliar, inmediatamente aparecen los actores y uno adjudica a esos actores la génesis de esa violencia. Y esto indudablemente no es así. La violencia es social, ingresa, se infiltra en la escuela y se expresa allí, pero no está generada desde dentro. Ese es el peligro. Me ha tocado conversar mucho, Paloma, con distintas personas y estas personas, muchas de ellas, tienen ese concepto, que la violencia escolar se está gestando al interior de la escuela y por lo tanto la escuela es la que tiene que hacerse cargo, ¿no? Es como el concepto de bullying también. El bullying se le considera un fenómeno escolar y no lo es un fenómeno social. Y por lo tanto da la impresión de que siempre nuestras soluciones, sobre todo las más punitivas, se quedan muy cortas respecto del fenómeno profundo, ¿no? Así es. Hay una larga conversación, escuchaba el otro día una exposición que hacía Carmen Gloria López en Tele 13 Radio sobre cuáles han sido las aproximaciones en Europa. Y también como en Chile, en el mundo, está toda esta cosa como de expulsar, de sacar, de castigar, muy concretamente a los estudiantes, a excepción de ciertos países como Finlandia, Exacto, que buscan una aproximación más transversal y que cuidan desde la infancia, ¿no? Y el problema, Amanda, es que cuando uno dice eso, agranda el tamaño y el ámbito del problema y involucra a mucha más gente, entonces da la impresión de que nunca vamos a llegar a la solución. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, varias personas a mí me han dicho que soy utópica, que creo utopías que van a ser imposibles de llevar a cabo. Y es precisamente por esto. Mira, el fenómeno tenemos que mirarlo desde una mirada de salud pública, en lo que se llama la prevención. Hay 3 niveles de prevención. La prevención terciaria, que es actuar cuando ya el problema se instaló, ya no hay manera de erradicarlo y lo único que se puede hacer es buenamente ver de qué manera se pudiera minimizar, atenuar, ¿no? Es como el tema de la prohibición de los celulares en los colegios. El problema ya está instalado. La prevención terciaria es falible porque muchas veces no se puede hacer mucho. Por ejemplo, el 80% de los que se rehabilitan de consumo de drogas, a los 2 años ha recaído. Eso es prevención terciaria, rehabilitación de drogadicción. Pero luego tenemos la prevención secundaria. Y la prevención secundaria es lo que se debe estar haciendo y se debe estar perfeccionando hoy día en los establecimientos educacionales y en las familias en una articulación hogar-escuela, que hoy día está rota esa relación. ¿Qué es prevención Y además secundaria? muchos padres depositan en la escuela una Exacto. tarea educativa que también Que les ellos involucra. también, claro, ellos tendrían que estar haciendo esa tarea en conjunto. Programas en la escuela de buena convivencia,
resolución de conflictos, comunicación efectiva, habilidades socioemocionales. ¿No? Todo eso es prevención secundaria y eso se debe estar haciendo ahora ya. Y se ha hecho mucho. En los últimos años, la verdad es que ha habido Cada vez hay más grandes programas. avances, más programas. Hay programas que se han demostrado claramente exitosos. ¿Dónde está el problema? En que yo siento que los colegios aplican estos programas, pero no sistematizan los resultados y no hacen un seguimiento de manera de poder ver que esto efectivamente está funcionando. ¿Por qué? Porque la violencia es de la adolescencia y de la juventud, como hemos visto en la Universidad Austral. Antes de la adolescencia, los chicos comienzan a hacer crecer esta violencia, que todavía no es violencia en forma de conductas agresivas. Y estas conductas agresivas precisamente se pueden evitar a través de estos programas que se llevan a cabo en las aulas. En y que esta se llevan a versión cabo. secundaria. Esto Como en es la las prevención intervenciones. secundaria. Intervención en el problema antes que este problema se vaya a ser mayor. ¿Y la primaria? Y luego tenemos la prevención primaria, que es verdaderamente donde tenemos que poner el foco. Y la prevención primaria es una transformación cultural. Muchas veces se piensa que prevención primaria es comenzar en los jardines infantiles. Eso también es prevención secundaria. Secundaria, porque Claro. son intervenciones que permiten aminorar los impactos. Justamente, pero la prevención primaria es actuar para hacer una transformación sociocultural radical. Y para ello lo que necesitamos es aunar puntos de vista, juntar miradas, trabajar intersectorialmente. Necesitamos mirar la sociedad, tratar de descubrir estos focos de daño que ya está instalado en la sociedad y ver de qué manera allí podemos actuar. ¿Dónde se actuaría en esa intervención primaria? ¿Cuáles son esos lugares que tú misma has podido identificar que terminan siendo relevantes en el devenir posterior de la historia de un niño o una niña? A ver, a nivel de los padres, en lo que se llama el rol parental, poner el énfasis en la comunicación efectiva. El niño que tiene una verdadera comunicación con su familia es un niño que está protegido, es un niño que va a crecer emocionalmente sano. Poner el énfasis en que las familias aprendan a resolver conflictos de manera pacífica. Poner el énfasis en todo lo que significa lo que hoy día se llama la parentalidad respetuosa o la parentalidad positiva. A nivel de las escuelas, hay que poner el foco en 3 grandes áreas, a mi juicio. La primera es que hay que comenzar a trabajar pensamiento crítico en los niños una vez que están ya en primero básico. De ahí en adelante, de manera que cuando lleguen a la adolescencia ya sean expertos en buscar fundamentos frente a los fenómenos antes de opinar sobre ellos y antes de actuar sobre ellos, ¿no? Amanda, tengo una incomodidad que probablemente le pasa a mucha gente mientras escucha esta conversación, y es que cuando uno devuelve a la familia el foco, necesita integrar las circunstancias, por ejemplo, laborales y vitales de las personas, que en Chile mayoritariamente son muy exigentes y extremas para efectivamente tener tiempo de cuidar un vínculo, de hablar con los niños, de aprender uno a regularse para poder darle un buen ejemplo a los niños y enseñarles a regularse, ¿no? Tenemos además unos adultos muy dañados que vienen de una sociedad con una alta tasa de violencia infantil. O sea, esos son los adultos que hoy día estamos siendo padres, ¿no? Entonces... Sin duda alguna, cuando yo nombro el rol de la familia, indudablemente detrás de la familia empiezan a aparecer otros actores. El diseño de las ciudades, un diseño amable para los niños. Hoy día hay que construir ciudades para los niños, porque los niños están con problemática de salud mental multifactorial, como dices tú, pero el encierro es un factor clave, no tienen a dónde ir. Piensa que hace 40 años atrás se estimaba que alrededor del 71% del tiempo libre los niños lo pasaban al aire libre y sobre todo en las calles. Hoy día no es más del 5 al 10%. Tenemos que volver a recuperar ese 71%, porque eso va a colaborar, como dices muy bien tú, a la salud mental. ¿No? Tenemos que trabajar para la salud mental y esto es multisectorial. El diseño urbano, las leyes laborales, el pensar en que la mujer
todavía hoy día, en el 2021, sigue teniendo muchos roles simultáneos y que no hay compasión, por así decir, social para que pueda ejercer estos roles de manera adecuada, trabajar la corresponsabilidad, ¿no? En fin, yo siento que muchas veces cuando se nombra un factor, no nombramos a los otros, porque a veces por falta de tiempo, pero muchas veces las personas que escuchan nombrar este factor piensan, ah, no, pero que yo no puedo hacer eso porque tengo todos estos problemas. Bueno, vayamos solucionando, veamos si se pueden ir solucionando todos. Amanda, ¿qué opinas tú de hoy día? Tú sabes, pues cuando las cosas ocurren, todo el mundo pide la hoguera, digamos, o sea, estamos en ese momento y hay muchas voces que se levantan en torno a castigar a los estudiantes de la Universidad Austral. Hubo un episodio también en José Victorino Lastarria, bueno, tenemos el caso dramático de Calama, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cómo, imaginemos que tú tienes la decisión? ¿Qué decisión tomarías tú en esos casos? En primer lugar, tenemos que pensar cuál es el porcentaje de problemática salud mental que tenemos hoy día al interior de las aulas, de la misma manera que al interior de los mundos laborales, ¿no? Tenemos alrededor de un 60 o más por ciento de problemática de salud mental. Bueno, hay que trabajar con esa salud mental y los profesores deben recibir formación, capacitación para poder darse cuenta cuando un alumno está entrando en el túnel de la problemática grave de salud mental, lo que denominamos psicopatología, de la cual no va a haber retorno, como es el caso de Meneses, ¿no? Se ha dicho que los profesores no son psiquiatras y que por lo tanto no tienen por qué hacer esta tarea. La pueden hacer perfectamente. Es más, cuando la hacen, ellos mismos se ven beneficiados, porque en el curso vuelve a reinar una mejor convivencia, porque los chicos aprenden mejor, porque los rendimientos académicos obviamente mejoran. En fin, entonces claro, es pero factible. eso supone necesariamente, porque también te escuchaba en otra entrevista hablar del sufrimiento de los docentes. Entonces, ¿significa imaginar la carrera pedagógica de una forma completamente distinta, entregar efectivamente estas herramientas desde el inicio, pero también ese propósito desde el inicio, o bien integrar psicólogos también y psicólogas a los establecimientos? ¿Cómo se produce esta transformación más radical? Porque efectivamente hoy el privilegio de cambiar es de algunos, pero existe. Y esos unos abren puentes y abren modelos para otros. ¿Cómo sería para ti un diseño que permitiría abordar esto de una manera más integral dentro de un colegio? Una modificación bastante radical, por no decir completamente radical, de lo que es hoy día el sistema educativo. De manera tal de poder también atenuar los altos índices de compromiso emocional y de problemas de salud mental en los equipos docentes, indudablemente, porque mucho de lo que enferma a los docentes es el diseño actual de la práctica educativa, ¿no? El verse obligados a poner por delante de todos los contenidos. Y son medidos por eso, las planificaciones, la pérdida enorme de tiempo que tienen que hacer en escribir y escribir sobre lo que está ocurriendo en el aula, cuando en realidad ellos tendrían que hacer otra cosa. Estar gestionando emocionalmente. Gestionando emocionalmente. Hay el título de una obra, de una novela de una escritora argentina, Camilla, que dice, los árboles caídos también forman parte del bosque. ¿No? Nosotros pensamos en la Fundación que con una adecuada preparación, los docentes pueden ver a esos árboles caídos y preguntarse antes de que esto llegue a la hoguera, qué es factible hacer con ellos. Y se puede hacer mucho. Y hay muchos establecimientos educacionales en Chile que lo están haciendo y con muy buenos resultados, sobre todo escuelitas pequeñas, no en distintas regiones. En Santiago creo que es más difícil, el sistema es más despiadado. Porque lo que tienen esas escuelitas igual es que de alguna forma tienen una base mucho más sólida porque tienen un vínculo y son una comunidad. Son dos cosas que cuesta mucho construir en colegios más masivos, ¿no? Tú lo has dicho. La clave, cuando yo decía primero, estábamos hablando de pensamiento crítico, ¿no? Lo que tenemos que introducir hoy día en prevención secundaria, que los niños aprendan pensamiento crítico, tenemos que introducir también
un área que hoy día está en gran desarrollo en otros países, que es el tema de la compasión como fenómeno científico. La compasión tiene una base neurobiológica. Nosotros, los seres humanos, tenemos genes de compasión y esos genes tienen que ser activados tempranamente, cuando el niño está en los primeros años de escuela. Y eso también es factible. Ayúdame hacerlo. a imaginar una circunstancia en la que uno, cuando tiene un hijo chiquitito, le activa la compasión. Imaginémonos que va la mamá con el niño pequeño por la calle y ven un perrito abandonado, temblando de frío, famélico, y el niño dice: mamá, mira ese perrito, vamos a la casa, vamos a buscar comida de Bobby y se la damos. Y la mamá le dice: no te acerques, es un perro sarnoso, un perro pulguiento, déjalo ahí tirado, no te acerques. Bueno, esa mamá está fomentando una de las características más prominentes hoy día en la sociedad, ¿no? Y que es el egoísmo, la falta de empatía. Y que solo te importe tu metro cuadrado. Que solo te importe, claro. Que no te ensucies, no te contamines. El tema de la compasión nace de la empatía. Y la empatía nosotros debemos desarrollarla en los niños antes de los 5 años de edad, para que luego, de los 6, 7 en adelante, la empatía dé paso a la compasión, ¿no? En muchas escuelas hoy día se trabaja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el empatía booster de la compasión? Exacto. Entre claro. empatía y compasión. La empatía es aquella capacidad cerebral que tengo yo de darme cuenta de lo que le está ocurriendo al otro y de sintonizar con lo que le está ocurriendo. La compasión es un paso más adelante. Cuando yo sintonizo con lo que le está ocurriendo al otro, lo que yo quiero es hacer algo por ello. Y nace entonces el espíritu de servicio. Y tenemos, por ejemplo, establecimientos educacionales, sobre todo aquellos que son confesionales, donde se trabaja el espíritu de servicio desde muy pequeño, ¿no? Los niños hacen mucha actividad social y ese niño va desarrollando en su interior una fuerza compasiva que más adelante le va a impedir tratar de dañar a una ministra, ¿no? Claro. Maltratar al otro. Es eso lo que tenemos que introducir hoy día en las escuelas, y allí vamos a estar haciendo prevención primaria y secundaria al mismo tiempo. Amanda, tú mencionabas la prohibición de los celulares como una intervención terciaria, que lo es, pero está teniendo efectos de intervención primaria. O sea, cuando uno mira los resultados de lo que está ocurriendo, por ejemplo, colegios que sacan los celulares y que los niños vuelven a hablar, vuelven a jugar en el recreo, bajan los niveles de irritabilidad. Es interesante el asunto de los celulares porque es un experimento que hemos visto en tiempo real. Sí, y hemos tenido distintos supuestos en distintos momentos, pero hoy también estamos viendo mucho los impactos, sobre todo los que tenemos hijos en edad de uso de celular, ¿no? Y como dices tú muy bien, pasa a ser una prevención secundaria porque es una prevención terciaria muy bien hecha, oportuna. Se ha hecho de manera oportuna. Yo soy absolutamente partidaria de esto porque siento que es actuar sobre un fenómeno que está creando patología muy seria, grave. Y por lo tanto los resultados van a ser muy buenos. Los chicos tienen, de entre los 15 y los 18 años, tienen un cerebro todavía muy plástico y por lo tanto van a poder recuperar habilidades sociales que en ese momento la estaban perdiendo. Pero eso no basta. Si pensamos que esa va a ser la solución, no basta. Y volvemos entonces a la mirada sobre la prevención primaria. En la prevención primaria, por ejemplo, una parte es enseñarles a los cuidadores, a los padres, a los abuelos, a todos los que tienen hijos a su cargo, niños a su cargo, que un niño menor de 5 años no puede tener en sus manos un celular. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque eso, si lo hace hoy día, va a poder también, en poco tiempo más, entender qué cuidados va a tener que tener con la inteligencia artificial en manos de un niño menor de 5 años. ¿No? Que eso ya hoy día está ocurriendo en muchos lugares. Eso entonces es prevención primaria. Y prevención primaria después es que los niños de los 6, 7 años en adelante, hasta hacia los 10 años, comprendan que ellos no pueden tener un celular inteligente. No pueden. Es como decirle: ¿cómo quieres tú que yo te pase las llaves del auto? ¿Tú entiendes que no puedes manejar? Entiendo. Ya, tampoco puedes tener un celular, ¿no? Claro, y después aprender también, no solo para los jóvenes, sino para los adultos, que necesitamos espacios libres de celulares también. Un poco como hemos sacado el tabaco, ¿no?, de ciertos espacios. Así es. Parece que también lo necesitamos para cuidarnos a nosotros de grandes.
Quisiera avanzar hacia algo que me parece conmovedor, desgarrador, creo que es más precisa la palabra, que es que en este estudio que hizo Senda, un porcentaje muy alto de los jóvenes estudiados se siente que es un fracaso. Fíjate la frase, que es un fracaso, que nada les sale bien. Esto además tiene otro dato que es parte de la misma historia, que es que recibe de manera sistemática burla o maltrato por parte de sus pares. ¿Qué tipo de proyección de vida tiene una persona que siente que es un fracaso cuando es tan chica? Se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho en la medida que lo identifiquemos y que prestemos atención a esa percepción interna de fracaso. Primero tenemos que decir algo que es importante, que desde el modelo del cerebro en desarrollo hay una etapa en la cual nos sentimos fracasados. Y esa es en la etapa de la adolescencia media, yo diría entre los 15 y los 18 años, con un punto máximo entre los 16 y medio y los 17. Soy un fracaso. Soy un fracaso porque no me gusta mi aspecto físico, porque veo que los otros tienen éxito social, porque veo que estos otros tienen éxito deportivo, estos otros tienen éxito intelectual. Bueno, ese es un momento crucial, porque es allí donde podemos tenderles la mano y sacarlos y demostrarles, y a veces no toma tanto tiempo, demostrarles que por supuesto que puedes ser una persona exitosa, porque la antítesis de fracaso es éxito, pero mostrarles también cuál es la forma legítima del éxito, ¿no? Porque muchas veces ellos ven el éxito de una manera muy, muy parcial. Es muy triste, pero al mismo tiempo es una invitación, volvemos al tema, a ser compasivos. Amanda, estamos en un momento donde es fácil, sobre todo cuando uno no pertenece a los grupos más afectados, a los padres, uno no tiene niños en edad escolar. Es fácil señalar y decir lo que hay que hacer, ¿no? Pero si entendemos a la violencia como un problema sistémico, todos deberíamos tener un rol en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería para ti el mensaje para cada uno en su momento respecto de el desarrollo y el crecimiento de los niños y también de la formación de una sociedad que sea menos violenta? En primer lugar, saber que vamos a cambiar la sociedad, a mejorarla, a transformarla, actuando sobre los niños y actuando desde la educación. Y en ese sentido, como yo decía, ampliar el concepto de educación y entenderlo como que nosotros acompañamos a los niños, ya sea de manera permanente, ocasional o esporádica, los acompañamos a florecer. O sea, educación fuera del colegio. Cuando me encuentro con un niño en la calle, cuando estoy con él en la familia. La cajera en el supermercado que se burla de un niño, ¿no? El abuelo que le dice al niño, no seas niñita, que estás llorando y tú eres un hombre. Bueno, todo eso importa y cuenta. Tenemos que hacernos cargo de que cada uno de nosotros lleva consigo dos grandes mochilas pesadas en su espalda. Una es el desconocimiento y la otra son los prejuicios. Y que siempre, cuando vamos a actuar como educadores, tenemos que tener presente, sé algo de lo que yo quiero hacer acá, tengo prejuicios respecto a esto y trabajar eso. Y esto se puede trabajar en forma de autoconocimiento, que no todos lo pueden hacer, pero también se puede trabajar a través de programas, a través de lecturas, a través de orientaciones diversas. Hay mucho que uno puede leer y que puede seguir. Pero lo importante es saber que todos, absolutamente todos, somos responsables y que podemos cometer grandes errores desde el desconocimiento y desde el prejuicio. Igual, cuando uno mira las sociedades antiguas, ellas entendían que este famoso proverbio, ¿no? Que para criar un niño se necesita una tribu. Y no estaban estudiando todo el día y no eran un conocimiento más complejo que la comprensión de que necesitas cuidar a alguien que es vulnerable, ¿no? Tal vez desde ahí uno podría sacar la primera inspiración. Y eso tiene que ver con algo que yo insisto mucho, y es que todos tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es un libro de sabiduría inmenso, escrito a través de 3.000 generaciones. Es decir, nosotros hemos ido aprendiendo a acompañar a los niños en su desarrollo a través de este libro de sabiduría que se llama intuición. Probablemente hace 100 años atrás o 80 años atrás, los adultos escuchaban más la voz de la intuición. Hoy día se escucha más
la voz del otro que te dice algo sin ninguna responsabilidad, ¿no? Recuerdo siempre haber ido en un supermercado y una mamá que estaba consolando a una niñita de unos 3 años que lloraba, y la mamá estaba inclinada y le hablaba al oído, y pasa una señora con su carrito de unos 75 años y la mira y le dice, no, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a criar ahí? Cría cuervo que te va a sacar los ojos. Una buena cachetada nomás. Una buena cachetada y la va a tener derechita. Entonces yo decía, si esta abuela, que lo más probable es que esa abuela era abuela, se detuviese a pensar, ¿estoy hablando desde el conocimiento o estoy hablando desde la ignorancia y desde el prejuicio? ¿No? Y mucho de las técnicas de crianza que empleamos con los niños, de acompañamiento a los niños, tienen que ver con prejuicios que vienen desde muchas generaciones atrás, heredados, y que no los hemos sometido a juicio. Todos más compasivos, entonces, te quiero... Todos más compasivos. La compasión es la clave para poder hacer de este mundo un mundo mejor, y tenemos que comenzar ahora. Te quiero agradecer mucho por venir otra vez a Sanamente en esta temporada tan importante, en nuestra 5ª temporada, así que Sí, estamos pues, como de festejo. Así es. Así que festejando contigo, muchas encantada gracias. por haberme invitado. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa con todas estas ideas de nuestra responsabilidad personal en construir una sociedad menos violenta, en la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer y en la que nuestros niños puedan crecer sanos y en su completo potencial. Vamos y volvemos.